Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Cómo vamos con los prácticos? ¿Pudieron avanzar? ¿Hicieron algún ejercicio? Sí, en eso andamos. Yo por lo menos avanzo bastante lento, entonces como que por sentada así una tarde hago uno o dos, porque me cuesta bastante, o sea, no que me cuesta, sino que hasta que le agarro la mano a tipear y hacer el práctico, o sea, el punto en sí, avanzo lento. Bien. ¿Alguien más quiere contar cómo va con el práctico? Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a repasar un poco lo que vimos la clase pasada y ahora vamos a comenzar con nuevos temas. Bien, habíamos visto el tema de las cadenas, cómo se las define. Habíamos repasado un poco más sobre los operadores. Bueno, cada una de las sentencias para incrementar, para decrementar un valor también. Sentencias de control, si tengo que hacer alguna pregunta dentro de mi programa, puedo usar la sentencia if. Entonces, esto nos decía, si cumple una determinada condición, yo ejecuto las sentencias. Y si no, ejecuto otro conjunto de sentencias. La parte del else era opcional. Yo podía ponerla, o sea, podía insertarla o no. Y luego teníamos los ciclos. Teníamos ciclos condicionales y el ciclo for. ¿Sí? O sea que voy directamente desde un valor a otro. El condicional se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. Una vez que la condición no sea verdadera, esto deja de ejecutarse. Entonces, siempre vean el ciclo como que ingresa, ejecuta y luego vuelve nuevamente al inicio del ciclo y pregunta la condición. ¿Sí? Siempre y cuando esta condición sea verdadera, yo voy a seguir ejecutando mis ciclos. Por eso es que se llama mientras. Mientras la condición sea verdadera, yo voy a ejecutar. Entonces, siempre hay que recordar que dentro de las sentencias yo tengo que colocar alguna línea, algún método, algún cambio de variable, algo, para que esta condición vaya cambiando. Porque si no, se ejecuta entra como en un ciclo, en un bucle, y se ejecuta infinitas veces. Luego tenemos la sentencia for, ¿sí? En donde yo le voy indicando cuál quiero que sea el inicio, cuál quiero que sea el fin, y que se vaya incrementando de una vez. Entonces, si le digo, por ejemplo, en la inicialización, le digo que vaya desde el 0, y en la condición le digo hasta que sea menor que 20, entonces va a ejecutar de 0 hasta el 19 en este caso. Y siempre voy a incrementar el paso, en este caso, de a 1. Entonces voy a ejecutar para la opción 0, para el 1, para el 2 y así sucesivamente. Pero hasta que cumpla este fin. ¿Sí? Entonces el for siempre va a ir desde un punto hacia un final que yo le voy a decir. En cambio el while puede ejecutarse muchas veces, pero siempre de acuerdo a la condición. O puede ser que el while no se ejecute nunca, porque si apenas viene válida y la condición es falsa, directamente no ejecuto nada. En cambio, en el for siempre voy a ejecutar desde el inicio hasta el fin.
Bien, continuamos con las diapositivas y ahora comenzamos con otra diapositiva en donde vamos a ver vectores, ¿sí? Vamos a ver arreglos, vamos a ver listas, en donde yo puedo tener muchos datos en una sola variable, por así decirlo. Luego, con ese conjunto de valores, vamos a utilizar o hacer métodos de Acá, ordenamiento para poder ordenar esos números y luego vamos a hacer búsquedas. Vamos dentro de un conjunto de datos, voy a ver si es que se encuentra un determinado valor. Bien, los arrays o los vectores, ¿sí? Van a ser un tipo de variable en el cual yo pueda tener muchos campos para en cada uno de esos campos poder asignar un valor. Los arrays siempre van a ser de un tipo de dato. Por ejemplo, yo voy a crear un array de números enteros y yo le tengo que indicar cuál va a ser el tamaño de ese array y luego voy a ir posición por posición colocándole el valor. Entonces, imaginemos que vamos a pedir que ingresemos una lista de 10 números y a todos esos números los voy a guardar en una única variable. Para acceder, Esto, Benito, esto sería, por ejemplo, en vez de poner, qué sé yo, una variable enter, una int, valor 1, int, valor 2, int, valor 3, puedo tener una sola int ajá, con un array. claro, exactamente. Creo una variable que se llame lista y después accedo a cada una de las posiciones por medio de unos corchetes que vamos a poner. Entonces vamos a poner lista sub 1, por ejemplo, y voy a ir a la posición 1. Lista sub 2, voy a ir a la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, con cada uno de esos números yo puedo acceder y puedo trabajarlos, ¿sí? O sea, puedo decirle, le puedo decir al array que me devuelva el elemento que se encuentre en la posición, no sé, 5, por ejemplo. Entonces el array va a saber devolverme a mí ese valor. Recuerden siempre algo muy importante, todos los arrays y todas las posiciones en Java siempre comienzan desde 0, ¿sí? O sea, la primera posición va a ser el 0, ¿sí? La segunda posición va a ser el 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando diga posición 5, en realidad no va a ser si yo empiezo a contar de acá, para mí este sería mi 1, mi 2, ¿sí? Sería en realidad el 6, pero el índice en el cual yo me estoy manejando es el 5. Entonces nosotros siempre vamos a ir por el índice, ¿sí? Nuestro índice nos va a marcar cuál va a ser el lugar de ese elemento dentro del array. Entonces los índices siempre comienzan desde 0. Desde 0 hasta el tamaño que yo tengo. Entonces si tengo 10 elementos como aquí, mi índice va a ir desde el 0 hasta el 9. Si tengo 20 elementos, voy a ir desde el 0 hasta el 19 y así sucesivamente. Eso ténganlo en cuenta. ¿Cómo vamos a declarar un array? Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a colocar el tipo o clase que yo necesito guardar dentro de esa lista y luego vamos a colocar un identificador. Pero vean acá algo importante, que cuando yo defino esta variable, ¿qué tiene de distinto a cómo yo defino una variable normal? Por ejemplo, quiero definir un entero. Un entero defino tipo y luego va el identificador. Pero vean acá este detalle, ¿sí? Que tienen unos corchetes. ¿Sí? Esos corchetes me van a indicar de que yo voy a definir un array. O sea, voy a definir una lista de datos. Entonces, a esa lista yo le tengo que indicar cuál va a ser el tamaño de esa lista. Entonces, quiero que sea de tamaño 5, de tamaño 10. Entonces, cuando digo el tamaño que yo le doy,
significa cuántos elementos van a haber dentro de mi array. Entonces, acá, por ejemplo, estoy definiendo una lista de string, ¿sí? Porque estoy colocando el tipo de dato, este va a ser el tipo de dato en el cual yo voy a colocar los elementos. O sea, todos los elementos que yo coloque adentro de mi array van a tener que ser de este tipo. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo una lista de string, o sea, o un array de string. Entonces le indico acá con los corchetes que yo voy a definir una lista y luego coloco el identificador. O sea, mi lista se va a llamar días laborables. Entonces, de esta manera lo inicializo, o sea, con las llaves y por medio de las comas, yo voy colocando un valor, un valor, un valor para cada una de las posiciones. Y si no, de esta manera como está abajo. En este caso voy a definir una lista de números enteros. Por lo tanto, todo lo que yo guarde acá adentro tienen que ser números enteros. ¿Sí? Si yo coloco acá un 5,20 me va a dar un error. ¿Por qué? Porque tiene que ser entero. Si coloco un char, una string acá en este caso, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número entero. Entonces, de esta manera vamos a inicializar nuestro array. ¿Ya? Lo vamos a crear. Entonces, coloco el tipo de datos, coloco los corchetes y luego coloco el identificador, o sea, cómo se va a llamar. Igual vamos a usar una palabra reservada que es new para poder crear este array. Entonces vamos a colocar el tipo de dato, ¿sí? Que ya estaba acá, y entre los corchetes vamos a colocar el tamaño del cual yo quiero tener en esa lista. Entonces quiero tener un array de enteros de tamaño 7. O sea que internamente el índice, o sea, las posiciones que yo me voy a mover desde dónde hasta dónde van a ser. De acuerdo a lo que vimos. De 0 a 6. De 0 a 6. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces, cuando yo quiera tomar el primer valor, ¿sí? Que va a estar en este caso en la posición 0, como lo indica acá, esto. ¿Ven? De esta manera, yo voy a indicarle a mi array o a mi lista a dónde o a qué posición quiero acceder. En este caso, a la posición 0. Entonces accedo a la posición 0 y a esa posición le digo que almacene el número 14. De la misma manera, cuando quiero mostrar el valor que se encuentra en esta posición, directamente cuando yo hago system.out.println, muestro notas y entre los corchetes coloco el número del índice en el cual yo quiero mostrar ese valor. Luego tenemos otro tipo de datos que es un array list. Este array list es un vector, ¿sí? Pero mejorado. En este tipo de vectores yo tengo que indicarle cuál va a ser el tamaño, ¿sí? En cambio, en estas listas no hace falta indicarle el tamaño. ¿Por qué? Porque el tamaño se va a crear dinámicamente. Entonces, si tiene elementos, a medida que yo le vaya insertando elementos, la lista automáticamente va a ir creciendo. Y tiene la particularidad, o sea, la mejora de que tiene muchos métodos, tiene funciones internas que me van a ayudar a mí a poder procesar los datos que existen ahí adentro. Por ejemplo, acá si yo quisiera agregar un elemento dentro de mi array list, utilizaría el método add. Ahora vamos a ver enseguida qué quieren decir los métodos
y para qué se los utiliza. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase string, dijimos que si yo coloco la variable y le agrego, coloco el punto y se me despliega una lista de diferentes opciones que tengo para ese método o para el objeto string? Entonces, cada una de esas opciones es un método, ¿sí?, con el cual yo puedo hacer algún trabajo. Entonces, si en el string, por ejemplo, yo quería saber cuál era el tamaño, hacía el identificador de ese string, punto, y le ponía len, y eso ya me devolvía a mí el número de caracteres que existe en ese string. Bueno, lo mismo con este, también yo tengo otros métodos. Las listas, ¿sí?, son consideradas arrays unidimensionales. O sea, es como que lo toman como una matriz, pero de una sola fila nomás directamente. Ahora, si yo quisiera usar matrices, que serían los arrays bidimensionales, ¿sí?, sería prácticamente lo mismo, nada más que le tengo que indicar cuáles van a ser los dos valores, ¿sí? El array unidimensional, que es el vector que vimos hace rato, tenía un solo tipo de corchetes. En este caso voy a tener dos. ¿Por qué? Porque las matrices están divididas por filas y por columnas. Entonces yo tengo que indicarle cuál va a ser el tamaño para las filas y cuál va a ser el tamaño para las columnas. Por eso es que tengo dos. Entonces yo puedo después recorrer a mi matriz por todas las filas o por todas las columnas, o para acceder a una posición de la matriz le voy a indicar cuál es la fila y cuál es la columna, y esa matriz me va a devolver el elemento que se encuentra en esa posición. ¿Sí? Una El matriz. primer corchete, perdón, el primer corchete sería el dato de fila y el Claro. segundo de columna. Sí, exactamente. Filas y columnas. Siempre haces fila y columna. Y siempre, tanto el array como las matrices comienzan desde la posición 0, recuerden eso. O sea, el primer elemento, que está acá, por ejemplo, ¿sí? Yo acá tengo, voy a tener las filas, por ejemplo, entonces te va a ser la fila 0, la 1, la 2, ¿sí? Y esta va a ser la columna 0, perdón ahí, la 1, la 2. Entonces, este elemento que estoy marcando se encuentra en la fila 0, columna 0. Este elemento de acá, fila 1, columna 1. Este elemento de acá, ¿en qué fila y columna se encuentra? Fila 0, columna 2. Exactamente. Entonces, de esa manera yo voy a poder moverme por toda esta matriz, ¿sí? Solamente posicionando cuál es la fila y la columna, ya voy a obtener un valor de esa matriz. Benito, ¿cuál es la razón que cuenta desde cero? Java tiene esta particularidad para para todos los tipos de datos. Hace que comience desde cero directamente. Es como una norma que han puesto los desarrolladores cuando crearon el lenguaje de programación, que todo comience desde cero directamente. No sé si otro lenguaje comienza desde 1. Creo que hay otros lenguajes que comienzan los tipos de datos de 1. Scilab. Sí, había que comienzan, pero Java, bueno, y otros lenguajes comienzan desde 0 generalmente. Bueno, definimos matrices, índice de fila, índices de columna. ¿Sí? Y acá, como les decía, tengo elementos en la posición. Acá, entonces, yo tengo
Tengo que tener la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? 0, 1, 2, 3 y 4. Y este elemento que me está marcando acá está en la 4, 3 y acá nos dice... ven acá, acá nos dice 5, 3. Este está mal. Acá tendría que ser 4, 3 y está esta posición. Entonces, este elemento, el 12.3, se va a almacenar en esta posición de fila 4 y columna 3. ¿Cómo recorrer una matriz? Para recorrer las matrices vamos a usar ciclos, ¿sí? Entonces, acá entran en juego el tema de los ciclos. Entonces, yo voy a decir que quiero recorrer toda la matriz. Entonces, la forma de hacerlo es esta. Yo quiero recorrer toda esa matriz. Entonces, vamos a hacer un ciclo que se mueva por filas. O sea, primero por acá. Cuando el puntero o mi valor de fila sea este, yo voy a hacer otro ciclo en el cual yo vaya cambiando la columna. ¿Sí? Entonces, dejo fijo una fila y luego cambio la columna. Entonces, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego, una vez que ya termine, paso a la siguiente fila. Entonces ya, fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, y así sucesivamente. Termino, continúo en la siguiente fila. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ciclos anidados. Por cada iteración de este, yo voy a tener que hacer toda una vuelta completa de este ciclo. Cada paso uno más y vuelta todo completo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ciclo anidado de ciclo for. Un for para las filas y adentro del for, un for para las columnas. Esa va a ser la manera que vamos a usar para recorrer toda la matriz. Bien, el código Java sería de este estilo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. Pero vean, prácticamente es definir cómo se define la matriz, en este caso una matriz de números enteros. ¿Sí? Colocamos la palabra reservada new y en este caso le estoy diciendo que tenga 50 filas y 100 columnas. Y luego hago un ciclo, ¿sí? Para el i igual a 0, que i sea menor que 50, o sea voy a ir desde 0 hasta 49, que serían todas las filas, y luego voy incrementando en 1. Cada vez que yo incremente un valor de este, voy a correr todo este ciclo, ¿sí? Que voy a usar otra variable que va a ser la j, para yo tener el i y la j, van a ser i de filas y j de columnas. Entonces las columnas van a ir hasta el 99, porque tengo que ir desde 0 a 99 y ahí tengo los 100 elementos. Entonces, cuando hago eso, ya directamente muestro. Entonces muestro la fila y muestro las columnas. De esa manera voy a ir mostrando un elemento tras otro. En este caso, si quiero hacer columnas y filas, que es al revés, ¿sí? Vean, lo único que hace de diferencia con el otro es que cambio acá las filas por las columnas. ¿Sí? Y muevo los ciclos al revés. ¿Sí? Primero comienzo por las columnas y luego por cada columna voy mostrando las filas. Entonces, ¿cómo mostraría de esta manera mi matriz? Acá. Muestro
por cada fila, esto la dejo fija, perdón, esta columna la dejo fija, y luego fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Luego cambio a la siguiente columna y luego fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Sí? Voy mostrando así, así, y así, y así, y así. En cambio antes, cuando muestro por filas, ¿qué es lo que hago? Recorro así, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Sí? Son dos maneras de recorrer a las matrices. Bien, y lo que tenemos que ver son los métodos, ¿sí? Un método, vamos a imaginar que nosotros tenemos algo que quiero que realice mi programa, ¿sí? Yo le voy a pasar a mi método algunos parámetros y dentro de ese método se va a procesar algo, ¿sí? Y me va a devolver a mí un valor o puede ejecutar alguna operación. Entonces, de acuerdo a si me devuelve un valor o no me devuelve un valor, ese método va a tener un diferente nombre. O sea, va a ser una función o va a ser un método, un comportamiento, ¿sí? O sea, si necesito que me devuelva un valor, va a tener un tipo de palabra clave acá, donde yo le voy a indicar qué tipo de valor quiero que me devuelva, y si no, si va a ser solo un procedimiento que va a ejecutar algo, entonces yo voy a colocar la palabra reservada void. Entonces, si necesito que me devuelva un valor, va a ser una función, y si no necesito que me devuelva un valor, pero necesito que haga algo, va a ser un procedimiento. Pero va a ser, nosotros lo vamos a conocer como por métodos directamente. Entonces, esto acá más o menos nos explica, ¿sí? Para que podamos entender cómo funciona un método. Entonces, me dice, yo quiero crear un bizcochuelo, ¿sí? Acá está mal, un bizcochuelo, dice. Entonces, el nombre de mi método se va a llamar crear bizcochuelo. Ahora, ese método, para yo poder realizar ese bizcochuelo, necesito ingredientes. Esos ingredientes, ¿qué serían? La harina, el azúcar, el huevo, ¿sí? Eso van a ser las variables que va a necesitar este método, ¿sí? Entonces yo le voy a mi método le voy a poder pasar variables. ¿Para qué le paso variables? Para que internamente se realice un proceso. O sea, con esas variables yo voy a realizar un proceso. Las ordeno, las multiplico, les aplico alguna fórmula, algo, ¿sí? Y luego obtengo mi salida, ¿sí? Entonces, si yo al pasarle una variable la proceso y me devuelve un valor, ¿sí? Recuerden, vamos a conocer como función. Si no, directamente, si muestra algo por pantalla o hace algún tipo de proceso, lo vamos a conocer como procedimiento y vamos a poner la palabra reservada void directamente. Acá. Entonces tengo una entrada, proceso y tengo salida. Si me va a devolver algo, vamos a usar una palabra reservada que se llama return. Y si tengo una entrada proceso y no me devuelve nada, o sea, no tengo salida, vamos a usar una palabra reservada que es void para la declaración y para poder identificar si eso es un método o es un procedimiento. O sea, si es una función, mejor dicho, o si es un procedimiento. Recuerden, función me devuelve algo. Entonces, acá vamos a definir un método. ¿Para qué? Para sumar. Entonces, mi método, en esta parte,
en este que está subrayado aquí, yo le voy a indicar, en esta parte, le voy a indicar qué tipo de datos quiero que me devuelva ese método. En este caso, al ser un método suma, imaginen que ustedes van a tener como una cajita en donde le van a pasar un número A, un número B. Dentro de esa cajita se realiza un proceso y les devuelve un resultado. Y ese resultado debería de ser la suma entre los dos valores que ustedes le están pasando. Entonces, lo que me devuelva debe ser de este tipo que yo estoy declarando acá. ¿Sí? Del tipo double. Entonces, ¿cuándo yo voy a devolverle el valor? Cuando coloque la palabra reservada return y acá coloque la variable que yo quiero devolver. En este caso, esta variable es de tipo double, como ven acá. ¿Y qué es lo que le asigno a esta variable? La suma de este valor más este valor. O sea, lo que yo les paso por parámetro. Entonces, mi método se llama suma, le paso dos valores, proceso esos valores y devuelvo ese resultado. Acá, por ejemplo, no vamos a tener una función. ¿Por qué? Porque vamos a usar, vean acá tiene la palabra reservada void. Significa que yo voy a llamar al método, o sea, lo voy a invocar y ese método va a realizar alguna tarea. Pero no me va a devolver a mí algún valor. O sea, yo ese valor que me devuelva, yo no lo voy a tomar o lo voy a guardar en alguna variable. Porque ya directamente se ejecuta ese método. ¿Y qué es lo que hace en este caso? Intercambia, dice. Se intercambia el valor A con el B. ¿Sí? Hace un intercambio y luego muestro los valores cambiados. Es lo único que hace. Pero no me devuelve a mí algún valor. En cambio este sí me está devolviendo, por lo tanto yo lo necesito guardar a ese valor. Necesito tomarlo. Profe, ¿Sí? perdón, en el caso de la función, que es el método que nos entrega un resultado, ¿no? Que es el primer ejemplo que usted dijo, el recorder en rojo. No es entonces necesario poner el system out print in, sino que ya por default, cuando realiza el método en la consola nos aparece el resultado. Ese sería como... No, yo lo que hago es, por ejemplo, vieron que ustedes cuando declaran una variable, yo quiero declarar una variable que se llame suma, por ejemplo. Entonces voy a decir in suma. Igual, cuando yo le pongo el igual, ¿qué es lo que le digo? Asignar. ¿Sí? ¿Qué le voy a asignar? Nosotros antes, o sea, colocamos, no sé, 10, por ejemplo. Entonces poníamos in suma igual a 10. ¿Sí? Nosotros ya le damos el dato. Si usamos la función, vamos a tomar, en vez de poner ese 10, voy a decir in suma igual al método suma a este método y ahí le voy a pasar los valores que quiero que sume. Entonces, como este método me devuelve a mí un valor, eso yo lo voy a guardar en la otra variable. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora lo mostramos un ejemplo y para que quede un poquito más claro. ¿Cómo llamar y cómo utilizar un método? ¿Sí? ¿Ven? De esta manera, esto es lo que les explicaba recién. Entonces, en vez de yo definir ya, así como acá arriba, un valor, yo voy a hacer que ese valor lo tome del método, ¿sí? De este caso, del método suma. Entonces, al método suma yo le paso los parámetros y como este método me devuelve a mí un valor, ese valor yo lo tomo, lo capto y lo guardo en esta variable que estoy definiendo acá, que sería la S. Por eso es que yo, cuando el método me devuelve a mí un valor, yo lo puedo capturar a ese valor. Entonces lo capturo en una variable que sea del mismo tipo. ¿Sí? Suma, acá abajo está, vean que es de tipo, ¿sí? Double, acá. Vean que me devuelve un double. Vamos a poner otro color.
El tipo de dato que me devuelve es un doble. Y cuando yo la capturo a esa variable, la debo hacer también en un tipo de dato, ¿sí?, que sea compatible. O sea, tiene que ser del mismo tipo. ¿Ven? Entonces, si yo acá hubiese puesto, por ejemplo, un int, estaría mal, ¿sí? Porque mi método suma me devuelve un doble, y ese doble yo le estoy asignando en una variable de tipo entero. Entonces, así a priori no lo puedo hacer. Antes o sea, si quiero hacer eso, tengo que castearla, tengo que convertirla, tengo que hacer algo para poder asignarla en una variable de tipo entero. Entonces, si yo trabajo directamente con doble, lo guardo en un doble y no hay ningún problema. Entonces, los métodos, en este caso, una función siempre va a realizar un proceso, pero me va a devolver algo. Y algo en algún tipo de dato que yo le indique. Cuando yo estoy creando la función, yo le tengo que indicar y le tengo que decir cuál va a ser el tipo de dato que va a devolver esa función. Entonces, puede ser doble, puede ser string, puede ser int, puede ser, no sé, boolean, puede ser algún tipo de dato. Y cuando yo lo capte a ese valor, debo asignarlo en el tipo de dato que sea compatible con lo que va a devolver. ¿Sí? Benito, o sea que en los void, como yo no me devuelve un valor, no necesito una Durar. variable para guardar, digamos, el resultado de lo que se procese. Ajá. En un return, que sí tengo un resultado y necesito guardarlo, ahí sí necesito definir una variable que sea compatible obviamente con las que definí anteriormente. Claro, exactamente. Exactamente. Ahí sí te va a salir. Vamos a ver acá. Bien, hagamos. Creamos un paquete. Vamos a poner métodos. Vamos a poner funciones. Existen diferentes maneras de poder crear una función. Java, si yo lo defino al principio, Java me las crea de una manera, pero vamos a ver que nosotros podemos crearla de otra manera. Miren. Vamos a hacer como el ejemplo de ahí. Yo quiero tener acá un resultado. ¿Sí? Vamos a ponerle nada. Vamos a definir una variable A, que le vamos a poner un número. Vamos a definir una variable B, donde le vamos a poner otro número. Y luego, en vez de hacer así como hacíamos nosotros, A, B, ¿sí? En vez de hacer eso, yo voy a invocar a una función. ¿Sí? Entonces la invoco a la función, le voy a pasar los parámetros y eso me va a devolver a mí el resultado directamente. Para algo sencillo, ¿sí? No se ve mucho la diferencia, pero vamos a ver que por ahí hay procesos que yo tengo que hacer en muchas líneas de código y poner todo ese código dentro de este método, que sería el principal, el main, queda engorroso. Entonces, con los métodos, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a limpiar un poco mi estructura de programa, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil por ahí la interpretación. Entonces, antes lo hacía así, ahora vamos. ¿Sí? ¿Alguien quería la pregunta? Benito, sí, Benito, también el método permitiría que ya quede, al usar la función, definido para cualquier valor que necesitemos asignarle después a la función. Claro, porque ya va a ser parámetro que vos le vas a pasar. Claro. Yo le voy a pasar un parámetro de tipo entero y un parámetro de tipo entero. Y después ese parámetro puede cambiar
Claro, yo le digo aprende a sumar y después cualquier valor que le dé ya lo vas a saber sumar. Porque, sí, sí, claro. Entonces, cuando yo tenga que calcular, por ejemplo, pues en una lista, que vamos a ver más enseguida, tengo que calcular, no sé, el promedio. Entonces yo le voy a pasar la lista y esta función ya automáticamente me va a devolver el promedio. Entonces, pero yo antes tengo que indicarle cómo se calcula un promedio. Lo podemos hacer así, miren, de esta manera. Yo voy a colocar acá, y acá le voy a colocar A, y le voy a colocar B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer que Java interprete lo que yo estoy queriendo hacer, y me lo crea automáticamente. Entonces, de esta manera yo le voy a decir, quiero que el resultado, o lo que valga acá el resultado, sea algo, ¿sí?, que yo lo pueda obtener de un método que se llame suma, en donde yo le voy a pasar un valor y otro valor. Los valores, los parámetros, van separados por comas. Este es el nombre del método y luego los parámetros que yo necesito. Ahora me está indicando un error acá porque dice, vos estás llamando a un método, pero nunca lo has definido, o sea, nunca has creado la estructura para que funcione ese método. Entonces hacemos clic acá y me dice, Java me dice, ¿querés crear este método con ese tipo de parámetros? Sí, le vamos a indicar. Entonces Java me lo crea ya automáticamente. ¿Sí? Ya me lo crea. Y por defecto, vean que como yo acá le estoy asignando resultado, y resultado es de tipo int, Java ya sabe que lo que me va a devolver va a ser un int. Ahora, si yo le cambio esto, y acá le pongo double, veamos qué es lo que pasa. Miren, Java ya me dice, lo que vos necesitas devolver es un double. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al tipo de datos que yo le asigne, Java me va a decir, o me va a sugerir, si va a ser de ese tipo o no. De esta manera, yo voy a hacer que Java me lo crea el método. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo hacemos para nosotros crearlo. Entonces, vamos a definir aquí internamente, ¿sí? Cuando empezamos a ver el concepto este de método, vamos a ver otro concepto que se llama ámbito de las variables. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos acá el main? Nosotros decíamos que todo el cuerpo de este método main comenzaba en esta llave y terminaba en esta llave. Por lo tanto, todo lo que esté adentro, esto que está acá remarcado, pertenece a este método. Si yo acá dentro de este método declaro variables, esas variables van a vivir dentro de este ámbito, ¿sí?, que es distinto a este ámbito. Son cosas distintas. Entonces, si yo acá, en esta parte, quería crear una variable de tipo doble y llamarle resultado, me debería salir un error. ¿Por qué? Porque el resultado ya la estoy usando para un tipo entero. ¿Sí? Entonces, el identificador de esa variable es único en el ámbito donde yo estoy trabajando. Ahora, si acá quiero poner una variable de tipo resultado, vean que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta variable está en otro ámbito. ¿Sí? Esta variable vive acá. Para este método va a vivir. Entonces, cuando yo lo invoque al método, ahí recién se va a crear la variable, y cuando yo termine ya de procesar todo lo de ese método, Java automáticamente hace correr internamente un proceso que se llama recolector de basura, y entonces ve todas las variables que han sido usadas y que ya no se las están usando, y las empieza a eliminar de memoria. ¿Sí? Entonces,
Esta variable se crea en ese instante, realiza el proceso y cuando sale, desaparece. Entonces ya no la puedo volver a usar. Y esta variable es distinta de esta variable. A pesar de que se llaman lo mismo, son variables distintas en posiciones de memoria distintas. ¿Por qué? Porque esta variable está en este ámbito y esta variable está en este ámbito. Después vamos a ver que hay variables que pueden vivir en ambos lados. Y esas van a ser las variables de clase que las podemos definir acá arriba. Entonces, estas variables que vamos a definir por acá van a vivir dentro de estas llaves y dentro de estas llaves. Y ven, entonces todos estos métodos están adentro de estas llaves principales. Entonces, por lo tanto, van a poder acceder a esa misma variable. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, cuando empecemos a ver programación orientada a objetos. Bien, entonces acá voy a poner resultado. Al resultado le voy a asignar ¿qué cosa? Tengo que hacer la suma. ¿De quién? De este valor de la variable A y de la variable B. Entonces acá voy a poner A. Se supone que estos valores que yo les paso acá, ¿sí? Estos parámetros, ya vienen cargados de algún lado, ¿sí? O sea, acá ya cuando yo lo invoque ya va a tener datos, ya va a tener un valor, ¿sí? Por lo tanto, antes tendría que haberlo yo instanciado o asignado ese valor de la variable. Si yo no hago eso, entonces me tendría que generar un error. Ahí ven, me está generando un error porque dice esta variable vos la creaste pero nunca le diste un valor. Bien, entonces le digo cuáles van a ser las variables, hago el proceso, o sea, todo esto que está acá adentro es el proceso que tiene que hacer, y una vez que yo ya procese ese valor y ya obtenga lo que necesito, ese valor lo voy a devolver, ¿sí? ¿Cómo hago para devolverlo? Uso la cláusula o esta palabra reservada, return. Y seguido de return va la variable o el valor que yo quisiera devolver. En este caso vamos a poner resultado. Vean que el resultado es de tipo int y lo que me devuelve mi variable es de tipo int. Entonces son compatibles y no hay ningún problema. Entonces esto ya hace esto y yo acá cuando llamo a este método es como que de acá el programa salta hasta acá, realiza todo eso y cuando dice return vuelve nuevamente acá y ya toma ese valor y se lo guarda en resultado. Entonces en resultado ya tengo el resultado de la suma y ¿qué es lo que tengo que hacer? Mostrar. Más el resultado. Y eso debería de funcionar. Veamos ahora. Y vean que el resultado es 30, me dice. ¿Sí? Entonces, capto el valor y luego lo tomo y lo utilizo ya en mi programa. Entonces, así Benito, como sale. cuando pones acá en el último, cuando pones resultado A más B, ¿podrías haberlo puesto como función, como par ordenado? ¿Cómo para ordenado? Poner A, B y que se supone que sabe que va a tomar el valor, el primer valor desde la fila A o no. Viste que hablábamos de las matrices. No, no, cuando yo haga con vectores, acá yo tengo que colocarle cuál va a ser la posición de ese valor. Ajá. Pero en este caso, como yo le paso un entero nomás directamente, no tengo que hacer eso.
Ahora vamos a ver cómo hago si yo trabajo con vectores y quiero usar de vuelta este método suma. ¿Sí? Pero acá le tengo que pasar el dato nomás directamente, el valor, y luego procesar ese valor. Algo tan sencillo como esto, pueden ser muchas líneas de código y que me devuelva un resultado. Entonces, una manera fácil es hacerlo de esta manera. Pero después vamos a ver que podemos obviar esto, le ponemos una palabra reservada que es public, y antes de hacer eso hay que instanciar una clase de este tipo. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer más adelante, no nos preocupemos por ahora. Por ahora sigamos los pasos que nos dice Java de cómo crear un método. Bien, ahora hagamos una función, perdón, un procedimiento en donde nos imprima algo por pantalla. Profe, una consulta. Se me cerró 2 veces el video. Sí, la verdad que sí entiendo toda la sintaxis, ¿no?, del proceso, pero no entiendo por qué en la primera memoria si el resultado es 30 y por qué la segunda memoria, por qué de la segunda memoria, digamos. ¿Te referís a esta variable y a esta variable? Claro, la primera variable sí da 30, que es lo que sale de la consola, ¿no? Pero ¿por qué la segunda memoria? ¿Qué aporta eso a la primera variable? Esto no aporta nada porque esta es No, distinta de esta. Yo le queda puse distinta. el mismo nombre como Ah, como cosa, pero acá le son diferentes formas de llegar al mismo resultado. no. Esta es otra Ah, no, variable. otra variable. Esta es otra variable, ¿ve? Como yo le puedo poner aus, como le puedo poner hola, como le puedo poner, no sé, alguna letra o resultado. ¿Sí? Es otra variable distinta porque vive en otra sección de memoria Sí. distinta que esta. Y la segunda variable, ¿qué aporta, digamos? Eso es lo que no entiendo, disculpa. Esta lo que Esta variable. aporta es que yo voy a guardar el resultado de esta suma en esa variable y luego voy a mostrar. O sea, la puedo hacer así, o obvio esa línea de código, y acá directamente muestro el resultado de esa suma. Ujú, ¿Sí? Ah, que sí, yo lo hice ok. así para hacerlo, para que se entienda lo que hago, pero puedo no hacerlo directamente y acá devolver. Como yo sé que el operador más me devuelve un número, ¿qué número me va a devolver? El de sumar este más este. Entonces, Ujú, eso lo capta este return y me lo devuelve. No sé si a eso es lo ok. que te referís. Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Ahora vamos a hacer acá un procedimiento que le vamos a llamar imprimir. ¿Sí? Que me imprima algo por pantalla, que me muestre un cartel, que me muestre algo. Pero ese algo yo no lo voy a capturar, como en este caso que lo guardo a este resultado. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un método. Entonces, como no le voy a pasar nada en este caso, también le puedo pasar variables o parámetros, pero no vamos a pasarle nada, ¿sí? Y lo vamos a crear. Miren, me lo crea Java solo, me pone ya las palabras reservadas y me pone, vean esta palabra que es void, ¿sí? Entonces, va el método, me va a decir que es un tipo que no me va a devolver un valor, o sea, no va a ser una función, sino va a ser un procedimiento. Entonces, se va a llamar imprimir y adentro hago lo que yo necesito que haga. En este caso, ¿qué quiero que me muestre? Hola, desde el método imprimir. ¿Sí? Es lo único que quiero que haga. Puedo hacer esta línea, puedo hacer ciclos, puedo hacer cualquier sentencias de código acá adentro. Pero lo único que hago es yo llamo ese método, ejecuta todo esto. Una vez que ejecuta todas esas líneas de código, después vuelve a esta parte de acá. Miren.
me muestra, ven, hola desde el método imprimir. Pero si yo voy acá, en esta parte no tengo esa parte, ven, sino que como que lo llama acá. Llama al método, termina de ejecutar ese método, vuelve el puntero acá, ve que ya imprimió y continúa en la siguiente línea. ¿Sí? Java siempre va línea por línea ejecutando. Ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto, esto dice que es un método, entonces se va, es como que un puntero que se va, ejecuta todo lo que hace esto, vuelve nuevamente, asigna, ya terminó, ahora va por acá, viene por acá, esto me dice que es un método, entonces voy al método y ejecuto todo lo que está dentro del método y luego vuelvo y sigo ejecutando las líneas que tengo. Como ya no tengo ninguna línea más, se termina el programa. Entonces ya llega el fin del programa. Benito, si le asignaras distintos valores a la variable, veríamos cada vez, hola desde el método imprimir, el resultado es 30, y volveríamos a ver, hola desde el método imprimir, el resultado es, qué sé yo, 40, según cómo vaya variando, o solo veríamos los diferentes resultados. Solo vamos a ver los diferentes resultados. O sea, si yo le cambio acá, antes de ejecutar el código, ¿sí? Se modificaría esto nomás. Ajá. Claro, porque no tenés incluido o no tenés definido un ciclo. Claro, si yo No, pero, defino un ciclo, okay. y lo repetiría Perfecto. tantas veces como yo Claro. le diga. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer los arrays. Entonces vamos a hacer una lista de números. Entonces, ¿cómo definimos un array? Un array vamos a definir con el int, vamos a colocar estos corchetes, le vamos a llamar lista, y acá vamos a poner, vamos a hacerlo así, y abajo le vamos a declarar. Lista va a ser igual a un new, y luego vamos a colocar de qué tamaño quiero que sea mi lista. Por ejemplo, quiero que sea 10. O sea, quiero que tenga 10 elementos. Esto tranquilamente lo pude haber hecho acá. ¿Sí? O sea, hacer todo eso ahí. Y esto lo otro. ¿Sí? Se lo puede hacer de las dos maneras. O sea, en una sola línea o en dos líneas. Entonces, de esa manera yo declaro un array de tamaño 10 y quiere decir que todos los elementos de ese array van a tener números enteros. Entonces, cuando quiero posicionarme en un valor y quiero guardar ahí un valor, vamos a poner el nombre de la variable, que se llama lista, y luego debo indicarle cuál va a ser la posición. ¿Sí? Entonces abro los corchetes y le coloco la posición a la cual yo quiero acceder. Entonces vamos a ir a la posición 1. Cuando me posicione en ese lugar, yo le voy a decir, quiero que ahí guardes algún valor. Por ejemplo, el 20. Y ya está. Entonces de esta manera, yo le voy a decir que la lista en la posición 1, o sea, yo tengo la 0, la 1, se guarde el número 20. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a mostrar ahora esa lista. Entonces, para mostrar, la lista, vamos a usar ciclos. ¿Sí? Entonces, cuando yo presiono for, hago control barra, me va a salir las sugerencias para el ciclo for. Entonces, ciclo for que ya vimos en la clase pasada, definíamos un int, declaro una variable que va a ser el índice, ese índice comienza con el número 0, luego ese índice se va a ir incrementando acá, pero va a comparar de que no se me pase del tamaño del array. En este caso, si yo hago esto,
es lo mismo que haberle dicho 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 10 es el tamaño de mi array. Pero si yo quiero que sea esto variable, y acá, por ejemplo, si acá yo le defino 20, también debería de modificar acá 20. Ahora, si yo quiero que esto sea variable, entonces voy a usar el nombre de mi array y le vamos a poner al final punto, y esto ya tiene diferentes métodos. En este caso vamos a usar el length, como en los strings, ¿sí? El length me da la longitud. Entonces, yo acá ya voy a saber que voy a ir hasta que el i sea menor que el tamaño de mi lista. Entonces, si acá le pongo 40, esto ya automáticamente va a saber que tiene que ir hasta que sea menor que 40. Seguido de eso, incremento la variable. Entonces, cuando yo tengo esto, ahora quiero mostrar. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Tengo que mostrar el valor del array en la posición 1. Yo quiero indicarle. ¿Sí? ¿Quién me va a indicar cuál va a ser la posición? La variable i. ¿Por qué? Porque la variable i, si yo la muestro solamente ahora, miren, vamos a mostrar la variable i, me va a decir que vale 0, después vale 1, después vale 2, después vale 3, hasta que valga 9. ¿Sí? Entonces la variable i es la que va incrementándose a medida que yo vaya corriendo este ciclo. Entonces, si yo quiero acceder a una posición de mi lista, ¿cómo tengo que hacer? Era colocar el nombre de la lista y entre corchetes colocar el índice. Entonces, si yo coloco acá 1, siempre me va a mostrar el 20. ¿Por qué? Porque siempre me está mostrando el elemento que se encuentra en la posición 1. Y el elemento que se encuentra en la posición 1 es el número 20. ¿Por qué? Porque yo le dije así, acá, se lo indiqué. Entonces, la idea de esto es que yo pueda mostrar todos los elementos. Que me muestre el 0, lo que hay en el 1, en el 2, y así sucesivamente. Entonces acá, en vez de colocar un número, debo colocar una variable. Y esa variable que va cambiando, ¿cuál es? Igual. Y. Entonces, ¿qué me muestra? Me muestra 0, me muestra 20 y me muestra, ¿sí? Estos serían todos los elementos de mi array. ¿Por qué valen 0 estos que están acá? Porque yo declaré una variable de tipo, o sea, una lista de tipo entero. Y cuando yo declaro una variable de tipo entero, el valor por defecto de los enteros va a ser 0. Entonces ya me lo crea y a todo le pone 0. Va a ir cambiando cada vez que yo le cambie acá. Si yo no quiero, por ejemplo, que me muestre así para abajo, y quiero que me muestre de costado, capaz que es mejor, podemos borrar ese println, que el ln lo que hace es darle un enter al final. Entonces acá vamos a mostrar una coma, por ejemplo, para que me vaya separando un elemento de otro. Entonces ahora la manera de mostrármelo es acá. ¿Sí? Entonces que me muestren la posición 0. Este va a ser el índice 0, el índice 1, el índice 2 y así sucesivamente. Entonces si yo aquí agrego un dato en el índice 5 y acá le quiero poner 60, vean que ya mi array cambió. ¿Sí? Ya tengo en este caso dos valores. ¿Se entiende? Entonces voy asignando valores y luego puedo ir mostrando. Entonces, ¿cómo me posiciono en un valor determinado y le asigno un valor? De esta manera. Y cómo obtengo un dato, no sé, le digo, ¿cuál es el dato que se encuentra en la posición que yo le indique? Lo hago de esta manera.
¿sí? De esta manera yo accedo al lugar y le digo que me devuelva ese valor. Haciendo de esta manera, accedo a la posición y le digo, guarda ahí tal valor. Hago de esta manera. Entonces son las dos maneras, para insertar un valor o para obtener un valor. Bien, así como los int, yo puedo crear arrays de tipo string, de tipo byte, por ejemplo, de tipo char, ¿sí? Pero siempre tienen que ser del mismo tipo. ¿Se entiende? Entonces, si aquí, por ejemplo, yo hubiese querido hacer la suma, ¿sí?, de dos valores, y yo quisiera mostrar, por ejemplo, la suma del elemento que hay en la posición 1 y la 5, ¿sí?, lo hago ya de esta manera. Coloco esto más esto que está acá. ¿Sí? De esta manera accedo al lugar, obtengo ese valor, lo obtengo y luego sumo y muestro el resultado. Muestro el resultado, suma, y debería demostrarme la suma de eso. Acá me lo está mostrando al final porque no me lo mostró acá. Acá vamos a mostrar ahí al final. Vamos a hacer algo que me separe y vean que ahora sí. Ya me muestra acá abajo. Me está mostrando de todo horizontal porque no le puse el print ln, sino solamente el print. Entonces acá le doy como un enter y recién voy a mostrar el siguiente elemento. Bien, si queremos hacer matrices, tenemos que definir un array de doble dimensión. Entonces vamos a definir un array donde yo tenga filas y columnas. Vamos a poner matriz. Va a ser igual a unión. Vamos a poner, no sé, por ejemplo, 4 y 6. O sea, va a ser una matriz que va a tener 4 filas y 6 columnas. Quiero insertar valores dentro de esta matriz. Hacemos lo mismo que hace rato. Y acá le vamos a insertar 50, por ejemplo. Entonces, ¿dónde quiero insertar este valor? Ingresemos en la fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1. El índice, ¿sí? El índice de la fila 0, columna 1. Perdón, acá es. Llamo al objeto, al nombre del identificador, y le digo en qué posición quiero que se encuentre, y a ese valor, ahí le asigno un valor. Entonces vamos a poner matriz. Ahora quiero que vaya a la fila con el índice 2 y columna 3, por ejemplo. Entonces acá le quiero poner, no sé, 40. ¿Sí? De esta manera yo voy a asignar valores dentro de mi matriz. Filas o columnas. Bien, y ahora vamos a recorrer esa matriz. Vamos a mostrar. ¿Sí? Dijimos que tenemos que hacer un ciclo
que tenga doble, o sea, que sea anidado. Entonces, vamos a recorrer por filas, que es la manera más fácil de recorrer. Entonces, vamos a usar un for, y acá le voy a decir, ¿cuál va a ser el int? O sea, ¿cuál va a ser mi coso, mi valor inicial? El índice, cómo se va a mover. Acá vamos a ponerle cuál va a ser el tamaño de las filas. En este caso va a ser 4, más. Cada vez que haga eso, vamos a acá. Colocamos un comentario, recorremos las columnas. Para ello hacemos otro ciclo. Y acá voy a moverme por las columnas. Entonces, por cada vez que yo mueva una fila, las columnas las tengo que comenzar desde 0 hasta la última. Cambia este valor y acá nuevamente desde 0 hasta el último. Y acá sería 6. Y acá, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar el valor de la matriz en la posición que yo le diga. ¿Quién va a marcar las filas? Ahí, esta va a ser filas. Y acá la vamos a poner columnas. ¿Sí? Entonces, ¿quién me marca la fila? La I. Entonces acá va a ir I. ¿Quién me marca la columna? J. Entonces acá va a ir. Y miren, si lo muestro así, veamos cómo lo muestro. Nos muestra toda una sola sentencia así para abajo que por ahí mucho no se entiende. ¿Sí? Entonces vamos a mostrarla de otra manera para que se pueda entender un poco mejor. Entonces vamos a hacer que por cada fila la columna me la muestre pero sin el enter. ¿Sí? O sea que me la muestre horizontal. Cuando salga, le vamos a indicar que me haga un enter al final de eso para que en la siguiente línea comience a mostrar las otras cosas. Miren, me lo muestra así ahora. ¿Sí? Me está mostrando todo junto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acomodar un poco, ¿para qué? Para que me muestre un espacio o me muestre una coma, algo que me vayan separando los números. Entonces, ¿cómo hago eso? Acá yo estoy mostrando. Le vamos a poner más, le vamos a poner ahí un espacio, ¿sí? O le puedo poner una coma o algo. Y ahora veamos cómo nos muestra. ¿Ven? Ya me muestra 0. Acá me dice que tiene 50, tiene 0, tiene 0, tiene 0, tiene 0. Todo esto tiene 0 y acá tiene 40. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Y esto sería la Una columna. consulta. ¿Y Sí. en qué caso nos serviría implementar una matriz? Una matriz, cuando ustedes tienen, por ejemplo, no sé, alumnos, o sea, ustedes van a tener, por ejemplo, el listado de alumnos y las notas de los parciales. Entonces, los alumnos lo van a tener en las filas, ¿sí? Y las notas del primer parcial, por ejemplo, en la columna, en la primera columna, segundo parcial en la segunda columna, y así sucesivamente. Entonces te voy a decir, a ver, muéstrame cuál es la nota de, no sé, de Juan Pérez. Vas ahí a la fila esta y vas a mostrar qué querés del primer parcial, del segundo parcial. Entonces voy a recorrer del primer parcial, por ejemplo, del segundo, del tercero. ¿Sí? Tengo varias, o sea, siempre hay formas de poder implementarlas. Capaz que cuando estén haciendo no los ocupen, pero sepan que existen estas estructuras de datos. Se le utiliza mucho también para cálculos matemáticos. ¿Sí? Hay operaciones con matrices para hacer
ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Un montón de... Hay muchos tipos de datos para hacer con esto. Entonces, lo que tenemos que entender acá es cómo utilizarla, cómo recorrer una matriz, cómo obtener un valor determinado en alguna posición, fila, columna, y cómo asignar un valor, o sea, cómo guardar un valor. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si yo quiero poner el elemento 30 en el índice, entonces vamos viendo en la fila, por ejemplo, no sé, 3, fila 3, columna 2, ¿sí? Lo hago de esa manera y acá ya me debería haber cambiado. Fila 3, columna 2. Recuerden que las filas y las columnas comienzan desde la posición 0. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Siempre comienzan de la posición 0. Entonces, de esta manera hago el recorrido de una matriz. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Bueno, sobre eso tienen que hacer acá en el práctico. ¿Dónde está? Este práctico, recuerden, este es el 3-4, ¿sí? En donde le va a preguntar muchas cosas sobre, acá vamos a ver sobre tipos de datos y operaciones, ¿sí? Acá más que nada tienen que usar las sentencias if, la van a usar muchas veces, y van a tener que preguntar. Acá, por ejemplo, dado 3 números, mostrarlos ordenados ascendentemente, declare 2 variables para base y altura, dado 3 naturales, representar los lados de un triángulo. Se pide determinar si el triángulo es isósceles, escaleno o equilátero. Y acá abajo dice el equilátero, el que tiene todos los lados iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar, ¿sí? Si los 3 valores ingresados son iguales, muestro un valor. Si no, pregunto si es que alguno de los dos son iguales, ¿sí? Entonces, ahí tienen que hacer anidación de la estructura if, así como hacemos acá anidar ciclos for, también yo puedo hacer anidación de ciclos if. Acá dado natural K, generar y mostrar todos los números enteros. Por ejemplo, hay el ejercicio 12 que dice, dado una lista de edades. Sí. Se necesita informar el promedio del deportista de la lista, cuál es la menor y cuál es la mayor edad ingresada. Entonces, imaginen que ustedes tienen acá como el array, en vez de este array, que de tamaño 10, yo acá tengo edades de las personas, ¿sí? Este primer deportista tiene 20 años, este deportista va a tener 60, ¿sí? Y si yo quiero ponerle para cada uno, el primer deportista, quiero que tenga, no sé, 30 años, el segundo quiero que tenga 20 y así sucesivamente. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recorrer esta lista. ¿Cómo se hace para recorrer una lista? Así, de esta manera, como cuando yo hacía para mostrar, pero en vez de mostrar, vamos a recorrer, vamos a trabajar sobre los valores de esta lista. Entonces, por cada uno de los valores que yo encuentre, voy a hacer una operación. O sea, ¿qué necesito en este caso? Dada una lista de deportistas, informar la edad promedio de los deportistas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se calcula el promedio de, no sé, una cierta cantidad de datos? Sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad. Si ahí dividirían en...
Entonces, ¿qué es lo que haría acá en este caso? En vez de mostrar esto de acá, tendría que recorrerla y sumar. Entonces, me creo una variable auxiliar que se llame suma, y a suma, ¿sí? Acá podemos hacer así, para mostrarles solamente. Acá vamos a poner int suma. Y entonces, en realidad, sí, vamos a poner suma. Después vamos a hacer el promedio. Suma va a comenzar en 0. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Suma va a ser igual a ¿qué? A lo que tenía suma. ¿Por qué? Porque en suma voy a ir acumulando todas las, la cantidad, las edades, vendría a ser. Los años, claro. Va a ser lo que tenía suma más ¿qué? Más el valor de la primera edad. ¿Y cómo calculo o cómo lo obtengo esto? Con la lista, así como está acá, sub. Lista, sub i. ¿Sí? Entonces, a medida que yo vaya recorriendo, cuando comience, por ejemplo, i comienza en 0. Entonces entra. Suma cuánto vale 0. Y me dice, ¿cuál es el valor de la lista en la posición 0? O sea, en la primera posición 30. Entonces 0 más 30 se guarda 30. Vuelve acá. Y ahora este ya no vale 0, sino vale 1 porque yo lo incrementé. Pasa acá. Entonces, ahora cuando i valga 1, lista sub 1 va a ser 20. Entonces, me va a decir, ¿cuánto valía suma? 30. Entonces, la 30 más 20 va a ser 50. Entonces, este se me va a ir acumulando. Entonces, yo hago todo este recorrido y voy a acumular todas las sumas de los valores que yo haya ingresado aquí. Una vez que tenga toda esa suma, vamos a declarar un doble que se va a llamar promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio? La suma total Dividido los n que tenga. Claro. dividido el n. De... Dividido en este caso. Porque mi tamaño es 10. Entonces ya tengo el promedio y luego muestro el promedio. Promedio más promedio. Y ya está. A medida que yo vaya haciendo esto, también puedo hacer otra operación, que es la que me indica acá, que me dice que yo guarde el mayor y el menor. ¿Sí? Entonces, por cada recorrido, como yo acá voy a recorrer todos los elementos de la lista, también puedo obtener el mayor y el menor. Mira. Esto vamos a comentar y comentar. Eso lo podemos hacer de manera sencilla. Acá vamos a poner menor. Y acá mayor. Y a esto lo podemos decir, la menor edad va a ser 0 y la mayor edad también vamos a decir que sea 0. Acá. Entonces, si yo digo, quiero calcular el mayor, acá voy a decir sí. Si el mayor, que es este valor que yo tengo acá, la mayor edad, es, o sea, tengo que ver cómo es la variable esta, el dato este con respecto a este. ¿Sí? Acá yo pregunto la primera edad. ¿Se entiende? De acá yo voy a acceder a la primera, a la segunda, a la tercera. Entonces, yo lo que voy a decir es, ¿cómo es este con respecto a esta variable, a este dato? ¿Es mayor o es menor? Si este de acá es más grande que este, entonces acá yo voy a guardar este dato. Ahora voy cambiando y digo 20. ¿Cómo es mayor? Ya no va a valer 0, sino va a valer 30, porque yo lo acabo de modificar ahí. Digo 20. ¿Cómo es con respecto a 30? ¿Es mayor o menor? No, es menor. Ah, entonces el mayor sigue siendo 30. Después vengo acá y pregunto con 60, por ejemplo.
60, ¿cómo es con respecto al valor este? Que este seguía guardando 30. 60 es más grande que 30. Ah, entonces ahora en mayor voy a guardar este dato. Eso es lo que voy a preguntar. Entonces, si mayor es, acá vamos a estar más chico que lista subí, voy a decir ahora que mayor va a ser igual a este elemento que tengo acá. ¿Sí? Entonces, si este elemento de acá es más grande que el valor que yo estoy buscando, ahora acá voy a guardar ese elemento. Si no, no lo guardo. Entonces voy guardando en cada recorrido, también busco el mayor y también hago lo mismo para el menor. ¿Sí? En vez de mayor, vamos a colocar el menor y vamos a preguntar si este elemento es más chico. Acá vamos a preguntar si el elemento de la lista es más chico que la menor edad, yo la voy a tomar, o sea, voy a almacenarla. Acá no tendría que preguntar a ver si digo un elemento nunca va a ser más chico que 0. Acá tendría que poner un número grande. Si estamos hablando de edades, por ejemplo, vamos a decir que la mayor edad va a ser 200. O la menor, mejor dicho. Entonces voy a preguntar, 30, ¿cómo es con respecto a 200? Este es más chico. Ah, entonces lo guardo. Después pregunto 20, ¿cómo es con respecto de 30? Ah, es más chico. Después pregunto este, ¿cómo es con respecto a 20? No, 20 es más chico. Ah, entonces 20 va a ser mi menor edad. ¿Sí? Entonces, si encuentro un elemento más chico, lo tomo. Si no, se queda guardando con el valor que yo ya le definí acá. Y listo, hago eso y después tendría que mostrar. Muestro el mayor, muestro el promedio, muestro el menor. ¿Se entiende? Es cuestión de ir analizando el problema y ver cómo se le puede dar una solución. Es lo único. Da una lista natural, se hace a conocer los divisores. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para saber los divisores de un número? Si es que un número divide a otro, el resto era 0. Es 0. Entonces, yo voy a ir teniendo un número y voy a ir probando con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, a ver si tiene algún divisor. Si tiene un divisor y el resto es 0, entonces significa que ese número lo divide a al número que estoy buscando. Perdón, el 1 no lo tendría que poner porque el 1 siempre va a dar, siempre va a ser divisible. Todo número es divisible por 1. Entonces tenía que comenzar por el 2, por el 3 y así hasta llegar al mismo número. Bueno, tienen acá entonces el práctico este. Da un número natural, mostrar los dígitos. Esto de acá lo hacen con la división. O sea, ustedes tienen un número. Si ustedes un número lo dividen por 10, es como que le van sacando ese dígito y lo van a ir mostrando. Hay varios algoritmos sobre cómo mostrar un dígito. Entonces, pongan por ejemplo Java, mostrar dígitos. Cómo obtener los dígitos. ¿Sí? Ya hay varios algoritmos y cosas que lo pueden usar y reutilizar directamente. Otra vez dividen por 10 y van mostrando el resultado. ¿Sí? Otra opción, por ejemplo, lo convierten a string y luego van buscando cada uno de los chars. O sea, tienen varias formas de resolver el problema. Y este utiliza otro método que también se lo ve acá más adelante, que es de recursión.
Dada una lista natural, es mostrar aquello que tenga una cantidad par de dígitos pares. Entonces, si yo ya sé cómo obtener los dígitos, cuento los dígitos y veo si esa suma de esos dígitos es divisible por 2. Si es divisible por 2, lo muestro y digo que tiene una cantidad par. Y después, con el tema de arreglos, ya tenemos que empezar a ver este práctico, que es donde yo tengo que definir las matrices, ¿sí? Definir arreglos. Vamos viendo un poco de ordenamiento. Porque acá le va a pedir cómo ordenar un vector, y para eso tienen que hacer uso de un método, ¿no? Directamente, y luego les puede desordena el array que tengan ustedes ahí. Vamos a ver acá. Métodos de ordenamiento. Yo si tengo una lista, a esa lista puedo aplicarle algún método para que me pueda ordenar. Cada método es un algoritmo distinto. Entonces, hay métodos que funcionan más rápidos que otros. Cuando nosotros los corremos en la computadora, para nosotros es prácticamente lo mismo. O sea, hacemos clic y automáticamente se ordena. Pero internamente y en cuanto a la capacidad de memoria y segundos así milimétricos, hay métodos que tienen mayor velocidades que otros. Estamos hablando cuando hablamos de muchas cantidades de datos. ¿Cómo funcionan los métodos de ordenamiento? Si yo tengo un array de esta manera, ¿sí? Con cada una de las posiciones, lo que yo necesito es tener otro array, o sea que me devuelva otro array, pero vean que ya ordenados los números internamente. Entonces de esta manera están desordenados y yo los voy a obtener ordenados. Hay un método que se llama método de selección, que lo que hace es buscar el mínimo elemento de la lista, intercambia, o sea, yo tengo la lista esta de acá. Entonces, primero lo que hace es buscar en todos los elementos el más chiquito. Voy, busco, dice, este es el más chico. Y a este más chiquito lo pongo acá arriba. ¿Sí? Y al resto es como que lo voy trasladando. Este pasa para acá, este para acá, este para acá, y este va a pasar arriba. Entonces hace eso recursivamente y luego va ordenando. Entonces busca el elemento más chico, intercambia con el primer elemento, busca cuando ya queda ordenado el primer elemento, en la lista restante busca otra vez el elemento más chico, lo intercambia y así sucesivamente. Entonces tengo el elemento de acá, esta sería la primera fase, sería mi array desordenado. Hago un recorrido y busco el elemento más chico. Me dice el elemento más chico está en esta posición, está en la posición con el índice 2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como yo estoy buscando el primer elemento, a este elemento que está acá, es como que le hago un intercambio. Este lo paso para acá y este 4 lo paso para acá. ¿Sí? Entonces yo ya sé que aquí va a estar el elemento más chico. ¿Sí? Entonces ya lo ubico y lo traslado acá, como en este paso. Benito, ¿Sí? con este método entonces podríamos resolver el ejercicio de las edades de Sí, los deportistas. Claro. también, exactamente. Claro. Entonces, ya tengo acá el primer elemento ordenado. Y luego pasa al segundo elemento.
¿sí? Vean que esto hace como un ciclo. Comienza el ciclo para el primer elemento, para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Entonces busca el segundo elemento que sería el 2 acá y lo va a intercambiar acá intercambia el 2 en este elemento. Ay, perdón, ¿a dónde estoy? Acá. Acá cambio el 1. Me posiciono en la posición 2. Encuentro el más chico, que es el 2, y hago el intercambio del 2 con el 3. Entonces ya coloco acá el 2, el 3 lo mando donde estaba antes el 2, y me queda este resto. O sea, acá le digo yo, ya tengo ordenado estos dos. El resto de la lista es esto que está acá. Entonces, sobre este resto que me queda, busco el menor. Busco, y digo, encuentro el 3. Entonces, el 3 lo intercambio con el que necesito, ¿ven? Y así, paso por paso, vamos ordenando nuestro array. El algoritmo para hacer eso es todo esta sentencia de código. Repito, no hace falta que se lo acuerden de memoria, ¿sí? En internet ya está este código, basta con buscarlo y basta con implementarlo solamente. Entonces todo lo que hace esto lo podemos trasladar en este algoritmo, ¿sí? Recorre para el primer valor y sobre el primer valor lo toma como el menor y luego va recorriendo los siguientes elementos para buscar el más chico. ¿Sí? Busca el más chico y hace el intercambio. Luego existe otro método que es el de inserción. El de inserción, yo tengo la lista desordenada y lo que me hace es, a medida que voy tomando los elementos, los voy ordenando. Entonces tomo el primer elemento va a ser para mí el más chico. De ahí agarro el segundo elemento y el segundo elemento lo comparo con el primero. Si es más chico, hago el intercambio. Si no, lo dejo como estaba normal. ¿Sí? El segundo elemento pasa derecho. El tercer elemento, vean que es el 2. Y el 2 lo comparo. Como yo ya sé que acá en esta lista ya estaba ordenada, comparo con el primero. Si es más chico, lo coloco primero y al resto lo traslado. ¿Sí? Entonces siempre a medida que va avanzando el método, vean que acá ya está ordenado, acá ya está ordenado, acá ya está ordenado, ahí ya está ordenado y acá termina por ordenar todos los elementos porque ya no tengo más elementos. Entonces a medida que va avanzando, va ordenando. El algoritmo de inserción es este. Y luego existe otro método que es el método de la burbuja. Este lo que hace es buscar en cada una de las filas, busca el elemento que tenga menor peso. ¿Sí? Busca el elemento que tenga menor peso y lo va subiendo arriba. Esa es la lógica. Como las burbujas. O sea, las burbujas cuando tienen menos peso van a parar arriba. Entonces eso es lo que hace. Recorre la lista y va intercambiando los elementos. Este algoritmo tiene más iteraciones que los otros, pero también nos devuelve un resultado. ¿Sí? Este es el algoritmo, es el método, entonces ustedes pueden copiar esto, lo implementan, ya le dan el vector y listo. Y después tienen las búsquedas, ¿sí? Búsquedas para buscar un elemento dentro de una lista. Entonces búsqueda secuencial y la búsqueda binaria, que es la que más se le ocupa, que lo que hace es primero me pide para la búsqueda binaria que el array esté ordenado. Entonces yo tengo un array ordenado y lo que hace la búsqueda binaria es, si yo tengo un elemento, comparo y digo dónde se encuentra ese elemento. Es como que divide el array en dos. Acá ven.
divide el array en 2 y dice, el elemento que yo estoy buscando está en esta posición o en esta. Entonces, como se para acá o para acá. Y si está para acá, entonces ya dejo de lado toda esta parte y me pongo a trabajar en esto. Y acá también de vuelta. Divide en la mitad y compara. ¿Para qué parte está? Y así hasta poder encontrar el elemento. Este es el algoritmo que basta con usarlo más directamente y ya lo pueden implementar. Profe, ¿los métodos de búsqueda también son iterativos? También, sí. Acá, por ejemplo, lo tengo. Métodos. Acá, por ejemplo, tengo ordenado, tengo un método que lo que hace es ordenar esta lista de números que yo tengo acá. Entonces imaginen que estos sean las edades, por ejemplo, del ejercicio, y yo le aplico ese algoritmo. Ese algoritmo lo saqué de ahí del mismo código, o bien pueden buscar en internet, ahí ven, métodos de ordenamiento. Ya hay varios ejemplos, ¿sí? En este caso yo tomé este, que lo que me hace es ordenar. Entonces copio el contenido de ese código, lo traslado, lo adapto a mi código y ya lo puedo usar. Entonces, realizo toda esa sentencia, ¿sí? Lo que hace es comparar, va comparando, va cambiando, y esto mágicamente, si yo muestro, miren cómo eran los valores, yo tenía 5, 15, 60, 8, 16, y esto lo que me hace es ordenármelo. ¿Sí? Cuando yo muestro el array, este data, ya me muestra los valores ordenados. ¿Sí? Con cualquiera de los métodos que ustedes implementen, el resultado va a ser el mismo. Entonces acá ya lo tengo ordenado y ya lo pueden mostrar, pueden trabajar. Pueden hacer sobre esto también aparte el promedio y bueno, hacer todos los cálculos que necesiten. Y si no, lo mismo de la teoría. Acá está el código, así que si no pueden copiar ese código de ahí, lo pegan en su programa y ya debería de funcionar este, por ejemplo, método de ordenamiento por inserción, este por selección. Entonces lo van probando, hagan una clase, o sea, creen un programa con cada uno de los diferentes métodos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, se crean uno que digan, a ver, método selección, por ejemplo. ¿Sí? Le dan ahí finalizar y ahí hacen todos los trayectos para el método de selección, que es el método ese de ordenamiento. Lo mismo para inserción, si es que los quieren probar. O si no, el método de la burbuja. Pasan el mismo parámetro del vector y le aplican este método y automáticamente eso se va a ordenar, así como les mostraba acá. Bueno, chicos, recuerden que tienen, perdón, le voy a dar no les pasé, ¿no? La contraseña, ahora les paso la contraseña. Recuerden que tienen, acá en el Moodle tienen clases de consulta, ¿sí? Entonces a medida que vayan haciendo lo práctico,
consulten, tienen todos los horarios para que vayan practicando. Comisión tarde 6, 7. El espacio para que copien la contraseña. El espacio chico, la contraseña, comisión tarde 6. Copien, peguen y ya se van a registrar. Bueno, dudas chicos, alguna pregunta, algo que quieran hacer sobre el práctico, sobre algunos temas que han estado avanzando, si les queda alguna duda sobre eso, lo podemos ir viendo ahora. Profe, nada más si puede ejecutar que a su clase la puedan subir a YouTube como para hacer un repaso, porque por ahí yo mientras usted da la clase ahora lo voy siguiendo por el Eclipse y por ahí no es que me pierda, pero me gusta que me salga todo bien y por ahí creo que estaría bueno que esté la clase grabada, así la paramos un poco y podemos por ahí ver un poco mejor todo. Bueno, ya voy a decir, creo que ya estaba subida hasta la clase anterior. Creo que ya estaba subida. De otras comisiones sí, pero de esta específica no vi todavía. Bueno, ya lo voy a decir entonces. ¿Alguien más, chicos? No, nada. Recuerden que se pueden hacer el práctico y me lo van mandando para que vaya corrigiendo. Pero traten de ir avanzando con los contenidos, ¿no? Vamos a empezar a ver temas nuevos y después se les va haciendo, se puede ir complicando, ¿sí? Entonces, Profe, yo tengo una duda del ejercicio 15. ejercicio 15, sí, a ver. De acá, o del anterior. Sí, en realidad el 14, perdón. Sí, Si dado un número natural, ¿sí? O sea, un número, por ejemplo, 20, 100, se desea conocer sus divisores y la suma de todos ellos. No considerar el 1 sí mismo, o sea, el a pesar 1 del 2. ni sí mismo, claro, ni sí mismo, el 1 sí mismo. O sea, no consideras el 1 ni el mismo valor, porque acuérdate que los divisores son el 1 siempre va a dividir el número, y si ese mismo número vos lo dividís con ese mismo número, también te va a dar que se lo puede dividir. Porque 5 dividido 5 sí se puede hacer. Y 5 dividido 1 también se puede hacer. Todo número dividido por 1 siempre se lo va a poder hacer. Entonces lo que te pide ahí el ejercicio es que vos recorras por medio de, en este caso, un ciclo. Se me ocurre a mí poner, por ejemplo, si el número es 20, entonces yo voy a recorrer desde el 2 hasta, no sé, el número menos 1, por ejemplo, hasta el 19. Entonces, recorro cada uno de esos elementos y le voy preguntando si el resto entre ese número n dividido el índice que se va incrementando, si es 0, entonces es divisor. Y si es divisor, lo voy a sumar. Es como que lo voy a acumular. Si no es divisor, no lo voy a acumular. ¿Se entiende? Entonces, si hago un ciclo que vaya desde el 2 hasta el 19 en este caso, es decir, no sé, imaginemos que el número es 50. Entonces, 50 dividido 2, el resto es 0, ¿sí o no? 50 dividido 3, el resto es 0. 50 dividido 4, 50 dividido 5 y así hasta 50 dividido el 49, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hago todo eso. Y de ahí voy fijándome cuáles son los que me dan que son divisores.
Recuerden, si es divisor, el resto es 0. Esa es la forma de saber si un número es divisor o no. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, chicos, entonces, manos a la obra, pónganse o sea, es practicar, no es complicado, pero es practicar. Y recuerden, si hay alguna cosa que no entienden, está en la teoría, y si no, está en internet. En internet está la mayoría de las cosas. Buscan lo que necesitan, siempre, obviamente, con Java, y les va a salir. Siempre van probando código, van viendo cómo funciona, ¿sí? Y le va a servir en la mayoría de las cosas le va a servir. Así que bueno, entonces, alguien preguntó si no están definidas. No se ven bien. Sí, no se ven bien. No sé quién quiso preguntar, Martín Montero, en el chat. Bien, bueno chicos, entonces hagan los prácticos y me van pasando por correo si es que quieren que les corrija algo. ¿Ok? Bueno, nos vemos el martes entonces. Me olvidaba, mañana hay una actividad para los currículum, ¿sí? Para poder armar los currículum. ¿A dónde está? Ya les voy a buscar acá. Denme 2 segundos que les pego. Es una actividad que se va a dar por el Zoom, y, bueno, y por YouTube. Así que también la van a poder grabar, o la van a poder ver. Y bueno, va a tratar sobre cómo tienen que armar su currículum, ¿sí? Así que va a estar interesante. Ahora estoy abriendo el chat. ¿Dónde está? 2 segundos. Les paso. Ahí le estoy subiendo, a ver si sería. Ahí le subí el archivo, la foto, así que de ahí la pueden bajar. Es un taller, ¿sí? Que se va a dictar de 18 a 20 horas, ¿sí? Sobre entrevistas de trabajo, ¿sí? Y todas esas cuestiones, así que va a estar bueno. Así que bueno, avisen eso a sus compañeros, hicieron lo mismo ahí en la página de 1000 programadores, lo vamos a estar publicando. Así que bueno chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Saludos.